Ruchi es un diminuto genio de los ríos, inquieto y burlón. Es él aquel que juega malas pasadas al martín pescador cuando éste espera algún pez inmóvil en una rama próxima a los ríos. Es el que avisa a la pequeña víctima del peligro que le acecha para que cambie de rumbo. Es él quien desata el cebo de los anzuelos de los pescadores, el que moja las alas de las mariposas cuando se aproximan a beber de los charcos, quien azota las canoas de los indios y los atrae a los remolinos, donde algunas veces se perciben sus carcajadas. Es este Ruchi quien acecha a Shambi, la hija del cacique, cuando introduce sus morenos pies en el río para llenar su comagua y dar de beber a sus hermanos. Él salpica de agua los ojos de la muchacha cuando, despojada de su cusma, se echa a nadar remontando las corrientes. Es él quien, después de ver tantas veces a la muchacha, se ha encariñado con ella y hasta se ha atrevido a decirles palabras amables al oído que al parecer la muchacha no ha escuchado. Él finalmente, en una misteriosa noche de la selva, le ha dicho tímidamente al buen padre río: quiero ser hombre. Frase que ha debido repetir varias veces. Y bien, pues mis amigos, yo soy Ángel Ruiz y este es mi canal. Bienvenidos nuevamente. Como les decía, este cuento se titula Ruchi, el espíritu de la selva, de Carlota Carvalho de Núñez. Haciendo un poco de remembranza, este cuento lo escuché hace muchísimos años, cuando más o menos yo tenía 6 a 7 años, allá en la tierra mía, en una emisora local. Había una profesora, una maestra, que tenía un espacio en la radio de 2 horas, todos los sábados y domingos, de 4 a 2 de la tarde. En esos días en que ella narraba, escuché este cuento de Ruchi, el espíritu de la selva. Cada vez que iba a terminar las 2 horas del cuento, la profesora tenía por costumbre avisar qué cuentos se venían la próxima semana. Entonces yo esperaba, tenía una grabadora vieja de mi papá y un cassette, en esos tiempos cassette, en blanco, y me ponía a grabar los cuentos, las 2 horas de cuentos. Pues no solamente era un cuento, eran varios cuentos en una tarde. Y tenía más o menos una colección así de puros cuentos de aquellos años, hace 25, 26 años más o menos. Entonces, esos cuentos yo los grababa y los escuchaba antes de dormir, ¿no? Y pues con el pasar del tiempo uno va creciendo y en el vaivén de la vida uno se va alejando de la casa de los padres. Pues ahí quedaron estas grabaciones que no sé qué final habrán tenido. Y ya pues ahora adulto, con el pasar del tiempo, con los años que han pasado, pues nunca pensé tener un canal y donde yo poder compartir con las personas que gustan los cuentos este hermoso cuento de Ruchi, el espíritu de la selva. No me acordaba bien del cuento, solamente me acordaba del nombre de Ruchi. Tiene un nombre, el título es un poco largo, Ruchi, el espíritu de la selva, ¿no? Yo solamente lo conocía como Ruchi. Y buscando en internet, pues he podido encontrar pocos fragmentos, no están completos, pero me he tratado de acordar y lo he tratado de escribir, de reescribir, ¿no? Y acá está, pues, lo he escrito para poder compartirlo con ustedes, este hermoso cuento de Carlota Carvalho de Núñez. Espero les guste. Para no serlo más largo, mejor escuchemos el cuento. Y me olvidé de decirles que este cuento vamos a hacerlo en 2 partes, porque si no sé si se va a ser muy largo el video. Y para no aburrirles, como les decía, mejor vamos a escuchar el cuento. No olviden suscribirse. Quiero ser hombre, añadió Ruchi, para que Shambi pueda oír mi voz y para jugar con ella corriendo por el sendero que conduce a su cabaña. Y quiero ser hombre para saber lo que hay detrás de esta inmensidad verde y para ver a dónde alumbra el sol cuando desaparece tras de las altas copas de los árboles. El padre río lo miró extrañado.
En realidad, nunca había oído petición semejante de un geniecillo. Cuando lo pensó un poco más, montó en cólera y ordenó al pobre Ruzi que no volviera a incomodarlo con sus impertinencias. Esa noche el padre Río se agitó turbulento entre su lecho, sin poder conciliar el sueño, y el pobre geniecillo se ocultó entre los platanares, sin tomar parte en las travesuras de sus alegres compañeros. Pasado algún tiempo, Ruzi se había vuelto tan melancólico que el padre Río estaba muy preocupado. Entonces lo mandó a llamar y trató de disuadirlo con buenas maneras. Le mostró los inconvenientes que hallaría como hombre, lo difícil que sería su vida, acostumbrado como estaba a holgar todo el día libremente, sin conocer los trabajos y penalidades que agobian a los mortales. Pero Ruzi era un geniecillo testarudo y no quiso hacer caso de consejos. Entonces el padre Río le prometió consultar a la Runamama, vieja hechicera que vivía en una cueva solitaria arrancándole sus secretos a la naturaleza. Ella preguntaba al Tibi, ave fatídica que canta en las noches para anunciar las desgracias, y al Chuyachaki, diablo burlón de pies desiguales que se encarga de extraviar al caminante. Ella sabía preparar la pusanga y el piripiri, bebedizos mágicos que utiliza la gente para hacerse querer, y el ayahuasca que hace ver el porvenir. Ella tenía oídos sobrenaturales abiertos para los ruidos más imperceptibles, y así oyó la llamada del padre Río, y acudió esa noche para platicar con él. Uno de mis geniecillos, dijo el venerable viejo, el más alegre y travieso, desea convertirse en hombre. ¿Qué dices? ¿Lo puedes hacer? Oh buen padre Río, contestó la bruja después de saludarlo reverentemente. Tengo poderes maravillosos, es verdad, pero tú me pides demasiado. Yo podría convertir a ese pequeño y loco espíritu en serpiente o en ave, pero en hombre, ciertamente que no. Si aceptas mi consejo, le daremos a modo de prueba un cuerpo de pájaro, un pájaro de hermoso plumaje, y se sentirá muy feliz. También es posible que cuando trate de remontarse sobre las copas de los árboles y se convenza de que es imposible atravesar la selva, porque es un mar verde sin fin, deseará volver a ser un geniecillo del río, como lo ha sido siempre. Ruzi oyó esa noche una llamada misteriosa. Era una lechuza que le enviaba a la Runamama para guiarlo a su cueva. ¿Qué quieres?, le preguntó Ruzi. El buen padre Río ha querido complacerte. Vas a convertirte en un ser de carne y hueso, le contestó la bruja. Entraron a la cueva y los otros geniecillos que atisbaban curiosamente en los alrededores oyeron roncas palabras mágicas y estridentes chillidos. De pronto, rasgó el aire cálido de la noche el vuelo todavía inexperto de un chirriclés. Eso era Ruzi desde ese momento, un hermoso chirriclés. Durmió temeroso, acurrucado en una rama, porque ahora debía guardarse de un sinfín de enemigos que antes no conociera. La vida es así en la selva. Unos seres viven a expensas de los otros y hasta los vegetales se absorben entre ellos en esa gigantesca lucha por la existencia. Las fuerzas encontradas de la naturaleza crean y destruyen al mismo tiempo en un vértigo primitivo y salvaje. Cuando empezaba a alborear, Ruzi despertó sobresaltado. No estaba muy contento de su transformación, pero se consoló pensando que ahora Shambi lo podría ver y escuchar. Para ella sería su canto más bello y el magnífico brillo de su plumaje.
y ya más alegre, emprendió el vuelo hacia la choza del cacique, esperando a encontrar a la pequeña Shambi. Pronto la vio dirigirse al río en busca de agua. Ruzi trató de llamarle la atención volando de rama en rama cerca de la orilla, pero Shambi estaba esa mañana muy pensativa y no reparó en él. Mientras tanto, Uriangari, el hijo mayor del cacique, se entretenía en ensayar su puntería disparando su pucuna. Una pucuna pues es una rama hueca a través de la cual se soplan pequeñas saetas y en cuyo manejo son muy diestros los indios. Uriangari vio al pajarito y pensó que sería un buen blanco para probar su destreza. De pronto, Ruzi sintió un agudo dolor en el corazón y lanzando un lastimero quejido, fue a caer desplomado a los pies de Shambi. Esta lo cogió compasiva y lo apretó contra su pecho. Pero ya el pobre Chirriclés estaba muerto. Entonces Ruzi, el geniecillo, despojado de su cuerpo, volvió al lado de su padre Río. Este lo recibió cariñosamente y le dijo: «Ya no te vuelvas a ir, hijo mío. ¿No vives más feliz entre nosotros?». Pero Ruzi insistió en su deseo de ser hombre. El padre Río llamó nuevamente a la hechicera y le ofreció una recompensa si complacía esta vez a su pequeño Ruzi. La runamama pidió un tiempo de plazo, mientras consultaba a las aves misteriosas de la selva. Y otra vez la lechuza llamó una noche al geniecillo, y la bruja se encerró con él en la cueva. Y los otros diminutos espíritus que atisbaban en los alrededores oyeron un gran estrépito y luego apareció Ruzi completamente transformado. La runamama estaba satisfecha. Todos sus conjuros y sortilegios habían tenido felices resultados. Ruzi se había convertido en una especie de hombrecillo salvaje, con toda la apariencia de un muchacho. Tenía una cara muy linda y unos ojos muy vivos, la tez bronceada y el pelo negro como el alquitrán. «Serás un hombre como lo has querido», dijo la hechicera, «y como tal estarás sujeto a sus necesidades y trabajos. Tendrás inteligencia, pero además te he dado el don de entender el lenguaje de todos los seres. Tu corazón permanecerá sencillo y primitivo. Quiero saber si esto sirve para escudarte de la maldad de los hombres. Pero si algún día sufres, no te quejes de mí. Yo te he advertido que eres un espíritu loco y soñador. Y cuando al fin eches de menos la soledad de los bosques y desees regresar a la madre naturaleza, nosotros te recibiremos contentos, y entonces volverás a ser un espíritu del río como lo has sido siempre». Cuando la runamama terminó de hablar, Ruzi, agradecido, se despidió de ella. Oculto entre un montón de hojas secas, aguardó la llegada de la mañana. Cuando empezaba a filtrarse la luz por los claros del bosque, Ruzi se puso en camino. Quería buscar a la pequeña Shambi, pero se hallaba desorientado. Entonces vio a un pajarito en una rama cercana y se atrevió a preguntarle: «¿Sabes dónde vive la pequeña Shambi?». «¿Quién? ¿Quién?», dijo el pajarito. «La niña más bella, más dulce que habita la selva». «¿Quién? ¿Quién?», dijo nuevamente el pajarito. «La que tiene el talle esbelto como el humiro y el rostro más lindo y fragante que la flor de la xiaxia». Y al decir esto, Ruzi comparaba a Shambi con dos hermosas palmeras. «¿Quién? ¿Quién?», repetía monótonamente el pajarito. Ruzi, impaciente, le volvió la espalda. Olvidaba que la avecilla no tenía otro canto, y por eso se le llamaba
el quién. Qué difícil era para nuestro muchacho abrirse paso entre la maleza que le cerraba el camino. Había perdido su agilidad de geniecillo, que le permitía juguetear sobre las ondas del río o entre las gotas de lluvia y cabalgar sobre el lomo de las mariposas o en los rayos del sol. Pero estaba tan contento y tenía tantos bríos que no sentía la menor fatiga. Anduvo así muchos días preguntando a cuánta avecilla encontraba a su paso, pero las pequeñas aves se habían vuelto tan desatentas con él que ni siquiera se tomaban el trabajo de contestarle. Vio también monos de infinitas clases. Los maquizapas eran los más simpáticos, con su pelaje negro brillante y su larga cola. Saltaban ágiles entre las ramas riéndose de él y arrojándole cocos. Se preguntaban seguramente de dónde había salido ese pequeño ser tan ridículo. Una mona vieja insistió en que lo acompañara hasta la rama más alta de una inmensa lupuna. Ruthie trataba de complacerla, pero demoró un buen rato hasta llegar a la copa. Los traviesos monitos se balanceaban colgados de las lianas mientras reían divertidos. Después le obsequiaron frutas y semillas que él saboreó con placer. Cuando estuvo satisfecho, se despidió de las maquizapas y continuó su camino. De pronto se desató una furiosa tempestad. La lluvia caía como un diluvio. El huracán arrancaba de cuajo árboles enteros. Ruthie, completamente mojado y resbalando a cada instante, corría por la floresta. Así pasó toda la noche y al amanecer escuchó muy cercano el murmullo del río. Cuando llegó a la orilla, vio con júbilo que frente a él, sobre una barbacoa o armazón de troncos, se levantaba la cabaña del jefe indio, techada con hojas de camona. En la puerta se hallaba sentado Uriangari. Ruthie lo saludó, pero el muchacho miraba distraídamente hacia el río. Poniendo las manos como una corneta, Ruthie le gritó aún más de cerca: ¡Uriangari! ¡Uriangari! El aludido se sorprendió al verle. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy tu amigo. ¿Dónde está tu hermanita, la pequeña Shambi? Se entristeció la cara del muchacho salvaje y repuso: Shambi ya no está aquí. Y luego le contó cómo su padre había muerto en un combate con los hombres blancos, y estos se habían llevado consigo a la pequeña Shambi, según decían, para que trabajara en los cafetales. ¿Y hacia dónde se fueron?, preguntó Ruthie muy afligido. Los vi alejarse remontando el río, dijo el muchacho. Y luego añadió: búscala tú si lo deseas, pero yo no te acompaño. Prefiero quedarme con los hombres de mi tribu. Y se ofreció a hacerle una pequeña embarcación en que Ruthie pudiera navegar. Cortó una rama de águano y estuvo trabajando todo el día. Entretanto, Ruthie quiso despedirse de su padre río. Llamó también a los geniecillos de la selva, pero no los pudo ver. Oyó solamente sus voces y así supo que la acompañarían durante su viaje. También oyó la voz grave del padre río que le decía: no te fíes de los hombres, mi pequeño Ruthie. No creas demasiado en sus palabras. Y recuerda que solo volverás a nosotros cuando ese cuerpo que te hemos dado haya perecido. Ahora, aquí tienes mi regalo. Ante los ojos del asombrado Ruthie apareció un arco con 3 flechas de plata. Y el padre río añadió: guárdalo, que te puede servir. Al caer la tarde, estuvo lista la pequeña canoa con un solo remo, donde Uriangari había puesto unas cuantas provisiones para el viaje. Le enseñó a manejarla y se despidió de él deseándole buena suerte en la travesía. Y así fue como nuestro pequeño salió de la selva para encontrar al hombre y a la civilización.